este tema de emprendedurismo en realidad es pasión para mí, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente estudié administración de negocios, he visto a mi familia desde mi abuelito, o sea, hacer negocios y mucha parte de mi familia siempre ha tenido negocios, entonces es como algo que tengo enraizado, ¿verdad? Plasmado y que me encanta esta parte de mi vida, ¿verdad? Para los que me conocen tal vez de otro lado, pues también he trabajado en transnacionales, tengo una parte espiritual que me gusta muchísimo, que es otra de mis pasiones, pero esta en particular, la de emprendedurismo, es una de las, bueno, de las que siempre me ha gustado y por eso quería, digamos, traer este tema a estos cafecitos con Ross. Estos cafecitos con Ross nació primero porque a mí me encanta hablar con las personas y realmente tener un cafecito virtual es una forma de hacerlo, ¿verdad? Ahora en tiempos de pandemia. Antes, pre-pandemia, pues yo me hacía los cafecitos face to face con las personas y hablábamos horas y horas y horas y para mí eso es una de las partes más lindas de la vida, o sea, compartir un café con alguien, tener una sobremesa, hablar de muchísimas cosas en la vida y compartir experiencias. Entonces se me ocurrió que porque yo no lo hacía entonces virtual. Entonces, hace aproximadamente 2 meses es que he empezado, digamos, a hacer estos live y me traigo, digamos, a una persona experta de X tema que a mí se me va de ocurriendo, ¿verdad? Un poquito para integrar la parte espiritual, pero también, digamos, la parte práctica del día a día, cómo podemos incorporar esos conceptos a nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, hemos hablado, por ejemplo, de alimentación consciente, hemos hablado de cómo nos tenemos que vestir, hemos hablado de cómo trabajar nuestro rostro, por ejemplo, hemos trabajado afirmaciones positivas, en fin, varios temas y hoy quería traer un tema que es muy, ¿verdad?, relevante para estos tiempos, que es la parte del emprendedurismo, ¿verdad? Para nadie es un secreto que muchas de las personas se han tenido que reinventar en estos tiempos y muchas personas se han quedado sin trabajo y han tenido que ver cómo se las arreglan, ¿verdad? Para solventar sus necesidades básicas. Entonces queríamos darle como un enfoque de, ok, ¿qué es ser emprendedor versus qué es ser empresario? ¿Verdad? Siempre hay que empezar, obviamente, teniendo ese gusanito y esa idea adentro, pero después transformarlo y tomar una acción. Entonces, don Manuel, que ahorita se nos conecta, él es un experto en el área de emprendedurismo, él tiene un instituto para emprendedores acá en Costa Rica, es profesor universitario y bueno, también es empresario. Entonces, para mí es un honor realmente tenerlo, es una persona con mucho bagaje y con mucho conocimiento y además, que en el día a día da muchísimo coaching, ¿verdad? A todos los emprendedores, a todas las personas que tienen empresas. Él me contaba, por ejemplo, ayer que estaba dando un coaching a un muchacho que acaba recién de poner su empresa y que entonces él tenía la visión de que su empresa, que es de inteligencia artificial, es lo que entiendo, el otro año ya le iba a vender en $2 millones. Entonces, para que ustedes vean, digamos, que todo nace de una idea y que todo se tiene que proyectar al futuro y tener el fin en mente, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos al fin en mente? Bueno, es de todo eso lo que vamos a hablar ahorita. Pero entonces, vamos a esperar a don Manuel para, digamos, no yo dar toda la charla, porque aunque me encanta el tema, digamos, y podríamos hacerlo, pero la idea es que el experto, digamos, nos ayude. Hola, Manuel, Hola, ¿cómo estás? aquí Aquí ya. ya llegaste. Yo les estaba explicando que estabas ahí como en medio de una presa y, bueno, corriendo, pero aquí estás. Muchísimas gracias. No, hombre, te sabe, a sus órdenes. Les estaba contando, Manuel, un poco de tu experiencia de que tenías el Instituto de Emprendedores, que eras profesor universitario, pero que además eras empresario, ¿verdad? Y que has tenido pues muchísimo bagaje en ese aspecto y por eso es, digamos, tan importante eh, esta charla porque vos tenés, digamos, que todo el conocimiento, ¿verdad? Y hay que saberlo aprovechar, ¿verdad?
sacarle todo el jugo. Entonces yo sí los invito a todos los que están conectados que nos hagan la mayor cantidad de preguntas para realmente sacarle el jugo a Manuel, así tan feo, voy a decirlo, pero sí para sacarle el jugo y poder absorber todo ese conocimiento. ¿Te parece, Manuel? Me parece muy bien esa dinámica porque siempre hay muchas dudas, entonces creo que puedo aprovechar más el responder a las dudas que dar como de una forma más unilateral mis conocimientos. Claro. Sáquenme el jugo. Tal vez, si querés contar un poquito de vos, como una pequeña introducción de quién sos vos y digamos por qué estás en este tema, digamos, del emprendedurismo. Bueno, yo soy Manuel Sánchez Sinitzin, Manuel Sinitzin. Digamos que desde hace aproximadamente 20 años de estar desarrollando proyectos de negocios y emprendimientos. Estuve trabajando para varias empresas en el sector médico, en el sector de consumo masivo, en el sector bancario, eh, digamos que en varios sectores. Y después de que estuve trabajando en esos, pues decidí independizarme. Después de que me independicé, lo mío siempre ha sido la educación y la formación. Entonces estuve combinando mi experiencia de formación. Tal vez quisiera decir, bueno, ¿cuál es mi formación? Tengo un bachillerato en Relaciones Internacionales, una licenciatura en Comercio Internacional, una maestría en Recursos Informáticos y me certifiqué como coach ejecutivo. Y como te comentaba, el tema de la formación, pues estuve vinculado muy fuertemente en la Universidad Latina durante 18 años, dando todos lo que son los cursos que tienen que ver con la gestión de negocios. Mucho participé en los cursos de desarrollo de emprendedores a todos los niveles, en el nivel de grados, posgrados y maestría. Y estuve muy vinculado con la academia durante 18 años. Hace 4 años ya me desvinculé total. Mientras estaba en la academia, pues también participaba con mi proyecto emprendedor, que es el Instituto de Emprendedores Sinitzin. Y de hace 4 años ya estoy de lleno con el proyecto del instituto. Eh, Actualmente estoy gerenciando algunas empresas. Estoy gerenciando una empresa en el Coyol de consumo masivo. Ahí tenemos 40 empleados. Estoy desarrollando con otro socio una plataforma tecnológica para hacer las ventas más efectivas. Pues ahí tenemos varios productos, productos médicos, productos, ropa, ahí tenemos varios productos. Y estoy brindando siempre coaching y asistencia o asesoría a diferentes proyectos. Ahora estamos con un proyecto de inteligencia artificial. Estoy con una muchacha que está en eventos. Estoy con otra muchacha ayudándole en lo que es pastelería, acompañando. Estoy con una muchacha que está con el tema de educación especial. Entonces me llegan muchos tipos de proyectos. Mi esposa tiene una empresa de bienes raíces, entonces también ahí le apoyo. Claro. Bueno, si querés entremos al tema para aprovechar el tiempo. La idea, la logística normalmente de estos conversatorios es alrededor de 1 hora, hora y 20, dependiendo, digamos, la cantidad de preguntas que tenemos, ¿verdad? Pero igual si se extiende un poquito, pues no pasa nada. Bueno, mi primera pregunta, Manuel, que quería, digamos, hacerte es ¿cuál es la diferencia entre ser emprendedor y un empresario, verdad? Hay grandes diferencias ahí, pero yo quisiera que la gente entienda cuál es esa diferencia. Bueno, el proceso de emprendimiento va como por muchas etapas. O sea, solo la etapa del emprendimiento tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que yo llamo descubrirse primero a uno mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el potencial talento?
y a partir de ese talento empezar a aventurarse, porque eso es la primera parte de emprendimiento, es lo que llamo la aventura emprendedora y el espíritu emprendedor. Entonces, en la aventura emprendedora y en ese espíritu emprendedor es a donde usted empieza a ver y a probar algunas ideas. Y entonces, por ejemplo, el emprendedor es el que empieza a trabajar mucho con sus ideas, ¿verdad? Quiero montarme un negocio de venta de celulares, entonces importo celulares, no me fue bien con esa idea de negocios. Entonces eso es un proceso como de creación de ideas, de desarrollo de ideas, y lo que yo llamaría la primera etapa, que se le conoce como la etapa de validación de ideas, que eso es muy importante. Entonces, el proceso de emprendimiento es lo que llamaríamos la etapa de desarrollo y validación de ideas. Ok, es la etapa, digamos, creativa, ¿verdad? Es la etapa de la idea, es la etapa creativa. Es la etapa creativa, es la etapa a donde no hay tantos riesgos, que eso es muy importante, ¿verdad? Porque usted simplemente está prueba y error, prueba y error. Sí, en algunos momentos los riesgos se pueden dar, pero no hay una constitución de empresa en esta etapa, ¿verdad? No hay estructura de empresa, no hay una marca en esta etapa, no hay un plan, ¿verdad? Y a veces la gente cree que en la etapa del desarrollo de la primera idea hay un plan de negocios, aunque la gente cree que en la idea hay un plan de negocios, no hay un plan en relación a una estructura de negocio, ¿verdad? Total, sí. Ya el empresario ya vendría a ser, digamos, la persona que tiene su empresa, digamos, constituida, ¿verdad? Digamos que aunque usted sea un empresario, puede ser un empresario unipersonal porque se puede dedicar a comercializar productos, ¿verdad? Que puede que lo haga solo y comercialice y venda. Pero ya cuando usted hace eso es porque tiene clara una estrategia, ¿verdad? Ahí, aunque sea solo, es porque tiene una estrategia, y segundo, que es muy importante, una estructura que soporte la estrategia. Sí, que hay varios tipos de empresarios, ¿verdad? Llamémoslo así, porque tal vez para que la gente entienda qué es ser un autoempleado, ¿verdad? Qué es ser un empresario y qué es ser un inversor, porque son figuras totalmente distintas, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene sus pros, sus contras, pero cada quien debería entender bien, digamos, a qué se está metiendo. Si yo decido que voy a ser una autoempleada, entonces, bueno, eso ¿qué es lo que me va a traer a mí, ¿verdad? Que yo tenga que hacer de Zoila prácticamente, ¿verdad? Como decimos acá en Costa Rica, soy la que hago todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Por ejemplo. Ninguna de las categorías son buenas ni son malas, ¿verdad? El tema es que uno pueda entender cuál es el alcance de cada una de ellas. Y te voy a dar un ejemplo tal vez pequeño, pero muy significativo. Imaginémonos que usted es un profesional en belleza, imaginémonos que usted es un profesional médico, ¿cierto? Entonces, ese profesional vendría a ser lo que llamaríamos o un autoempleado o un solo emprendedor. ¿Por qué? Porque el doctor, ¿qué es lo que tiene? Un consultorio. El salón de belleza, ¿qué es lo que tiene? Un salón de belleza. Entonces, ahí donde tú dices es donde esa persona tiene que hacer de todo en el salón de belleza. Tiene que limpiar, tiene que cortar, tiene que hablar con los proveedores en su salón de belleza. Lo mismo lo haría el doctor, lo mismo lo haría el contador o lo mismo lo haría un abogado. ¿Dónde es que cualquiera de esos tres se convierte en un empresario? Te pregunto a vos, Rose. Cuando ya tengo una estructura, ¿verdad? Clara, de negocio y una estructura organizacional, ¿verdad? Voy a dar el ejemplo de un oftalmólogo en la sabana que de tener un consultorio ahora tiene a cargo, ¿verdad? Otros doctores, ¿verdad? Porque su demanda creció tanto que él solo no pudo atender a todos. Entonces, tiene a un asistente que atiende al cliente antes de que el doctor, otro oftalmólogo ve, pero él ya tiene una marca,
en su consultorio que se llama Clínica, un ejemplo, Tres Patitos, para no hacerle publicidad a nadie. Entonces, Clínica Tres Patitos ya es reconocida, ya tiene credibilidad y entonces, porque él creció, porque la gente se casó con su concepto, con su idea de negocios y entonces tuvo que contratar 2 secretarias, tuvo que contratar asistentes, tuvo que contratar más doctores y ahora ya no él es solo el doctor, sino ahora él es el gerente. Ujú. Claro, y ahí viene una distinción, digamos, por ejemplo, o sea, ese gerente o ese doctor no necesariamente tiene que ser el gerente, ¿verdad? Valga la redundancia. Él puede contratar a un gerente que le gerencie, ¿verdad? Toda su estructura, porque a veces, digamos, el doctor estudió para ser doctor y no necesariamente tiene el conocimiento para, o no quiere hacerlo, simplemente. Lo que Entonces, pasa es que puede contratar, ¿verdad? puede, o sea, vamos a ver, aquí es algo que es muy importante, Rose. Él tiene que saber de principios de, un ejemplo, no es solamente contratar a un gerente, es que él tiene que estudiar y prepararse para entender de que la administración médica es otra disciplina médica que tal vez en su carrera no se la enseñaron. Entonces llevó una maestría en gestión de proyectos médicos. ¿Ves? Sí. Eh, Uh-huh. Él vaya a contratar a un gerente, ya va a saber qué lenguaje va a tener que darle las pautas al gerente y va a entender la dinámica de lo que le va a pedir al gerente. Pero si él no tiene conocimientos, ¿qué va a pasar con el gerente que él ponga ahí, Rose? Te pregunto. Conocimientos administrativos. Sí, bueno, puede ser que se lo baile, ¿verdad? Primera cosa. Ahí está. Se lo va a bailar. Sí, eso es como cuando a las abuelitas a uno le decían, bueno, mamita, usted no sabe planchar, ni sabe barrer, ni sabe cocinar, ¿cómo va a ser cuando se case, verdad? Es Y lo mismo. entonces yo le decía a mi abuelita, claramente yo voy a tener empleada. Y entonces me respondía, ajá, ¿y usted cómo le va a decir a su empleada de cómo quiere Es, que le haga las cosas? Es es el lo mismo mismo. ejemplo, solo que en una empresa, Entonces, ¿verdad? digamos, ese médico, antes, aquí viene la parte clave, Ross, antes de contratar al gerente, él tiene que conocer qué significa gestión de centros médicos. Tiene que aprender, Uh-huh. por ejemplo, porque un centro médico no es igual que un salón de belleza. Eso significa que cada disciplina tiene una estructura administrativa totalmente diferente, pero son los mismos principios. Planificar, dirigir, controlar, motivar y desarrollar. Ok, sí, perfecto. Son los mismos principios, en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, está esta otra figura que es el inversor, ¿verdad? Que es la gente que nada más va y pone su platica y compra acciones y recibe a final de año o como sea la repartición de esos dividendos, su plata, ¿verdad? Ahí no, ellos no entran como en la gestión per se, a menos de que esté en la junta directiva para ese negocio, ¿verdad? Ese nada más invierten y se acabó. Inclusive hay bancos, porque yo trabajé en la banca, por ejemplo, que hay una organización dedicada solo a manejarle las inversiones a los multimillonarios del planeta, ¿verdad? Entonces, hay gente dedicada a eso. Si la figura de inversor, o le llaman también el capitalista, ¿verdad? Que es el que pone el capital, Uh-huh. va en función de la naturaleza del negocio. El negocio que estoy gerenciando yo ahora, hay 4 inversores. Entonces, a mí lo que me piden son resultados sobre la inversión, ¿verdad? Y Claro. también me dicen, necesitamos crecer. Pues ya estamos haciendo una estrategia para ver si vamos a crecer en Walmart. ¿Por qué? Porque el inversor no se queda con lo que ya tiene. Él siempre va a decir, ¿cómo hago para que usted me busque una gallinita que me ponga huevos de oro? Porque esos huevos en el banco no van a producir. Entonces la gente invierte en negocios, por supuesto, o en empresas. Hay unos que son más arriesgados que invierten en emprendedores que tienen proyectos que tienen mucho potencial, como este que les estoy comentando,
de inteligencia artificial. Estamos buscando Sí, ahí. que ahí tal vez es como decir, bueno, eso es una incubadora de negocios, que es donde hay altísimo riesgo, pero Sí, podría haber muchísima ganancia, ¿verdad? sí, También. solo que, digamos, el riesgo siempre el inversor lo va a cuantificar, ¿verdad? Que eso es muy importante. Sí, sí, exacto. Con números. Bueno, bueno, ya hablamos un poquito que hay diferentes tipos de industria, ¿verdad? Obviamente, hay servicios, manufactura, tecnología, hay que ver, digamos, uno dónde quiere enfocarse, ¿verdad? ¿Cuál es su idea de negocio? Y lo primero es tener la idea, ¿verdad? Todo parte de una idea y de una decisión. Decime que no, Manuel, claro que sí. Sí, yo siempre digo que parte como detrás de la idea siempre tiene que haber una motivación. Algunos le llaman sueño, ¿verdad? Que Ajá, el sueño puede ser la independencia, ¿verdad? Hay gente que no está acostumbrada a trabajar con personas que lo manden. Entonces son muy independientes. Es un ejemplo, ¿verdad? ujú, Detrás de esa idea siempre tiene que haber lo que yo llamo una motivación. Y algunos también le llaman un sueño, que es lo que hace que me impulse a algo, ¿verdad? Hay personas que tal vez el sueño es precisamente porque necesitan independencia financiera o que también no es necesariamente un sueño, sino porque se ven obligados por una necesidad. La idea siempre va a ser provocada por algo, ¿verdad? Por algo interno o por algo externo, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, fue más interno, porque yo como soy tan hiperactivo, no puedo estar en una oficina, cuatro paredes, ¿verdad? Escuchando o hablando por teléfono, porque no es la naturaleza mía. Como docente siempre tengo que estar muy activo. Entonces, cuando estuve en Scotiabank, duré 3 meses, ¿verdad? Porque no sí, pude. sí, ¿Ves? es otro ritmo, claro, Entonces, ¿qué es lo que totalmente. pasa? Que hay personas que tienen el piloto automático, se acostumbran, pero en el momento en que los despiden, entonces ahí es a donde entran en un desfase porque su chip está metido en lo que yo llamo en modo pasivo, ¿verdad? Sí, Entonces, la idea puede ser provocada por factores internos o factores externos. sí. Ok, y después de esa idea, ¿verdad? Digamos, ok, tenemos una motivación, tenemos una idea. Ok, y después me imagino que nosotros, o el ideal sería tener como una lluvia de ideas, ¿verdad? Y ver un poquito de pros y contras, ¿verdad? Más o menos por ahí lo haría yo, a muy grosso modo, y después digo, ah, bueno, esto es lo que quiero vender, esto es mi producto. Ok, ahora sí, tengo un producto, ¿qué hago ahí? ¿A quién le voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? O sea, ¿cómo estructuro yo ese plan? Bueno, hay una línea que siempre me gusta explicar, que es antes de todo, ¿verdad? Imagínese que usted tiene una flecha, se imaginaron una flecha, ¿verdad? Ujú. Ok, la flecha tiene dos puntos, Rose. Entonces dime uno y dime el otro. Como tiene dos puntos. Tiene, tiene como dos, vamos a ver, es como esto, ¿verdad? Ajá, Ok, sí. ¿qué le falta esto para que sea una flecha? De ahí sí, el piquito de adelante y el de atrás. Muy bien, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí le falta, o aquí le falta que el De ahí piquito. exacto, el que es así en forma de pico para poder de enganchar la cuerda. Ok, sí, ok. Entonces, pregunto, ¿cuál es el objetivo de cada una de las partes de la flecha, tanto hacia adelante o hacia atrás? La de atrás es para dirigir el ángulo de donde va esa flecha Sí, y la de adelante para darle al blanco. ok, ok, vamos muy bien, vamos muy bien. Ahora, ¿cómo es, si tuviéramos que utilizar la analogía de la flecha, qué es lo que normalmente pasa en esta primera etapa? ¿Cuál cree usted que es donde empiezan los emprendedores? Si tuviéramos esas dos partes, la de adelante y la de atrás, dime tú. Totalmente al blanco, ¿verdad? Yo pensaría que ahí es donde uno empieza y que empieza a batear ese blanco, Ok, ¿verdad? Que no afina el detalle para tirarle en la dirección correcta.
Ok, ahora, normalmente, como dice usted, empieza en el blanco, pero ¿qué pasa? Esa es la idea que tienen. No empiezan en el blanco, empiezan atrás, nunca pensando en el blanco, pensando en lo que ellos creen o lo que uno cree. Entonces, el blanco lo ven muy largo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pregunto, en esta primera etapa. Sí, erramos en el blanco, obviamente, porque probablemente yo tengo unas necesidades que de repente es las necesidades de 10 personas, pero yo le quiero llegar a 1 millón de personas, por Ajá. ejemplo, ¿verdad? Entonces, no tengo como todo concreto en mi cabeza o no hice un análisis de mercado clarísimo para entender qué es lo que realmente quieren las personas. Ahora, ¿verdad? Si yo lo veo al revés, digo, yo también puedo crear la necesidad, Sí, ¿verdad? Esas son dos maneras, una que ya exista y otra la creo, como cuando sí, salieron las refrigeradoras, nadie sí, usaba, había que, o sea, se creó esa necesidad. Entonces, depende de donde lo veas, ¿verdad? sí, ok. Entonces tenemos dos aspectos, que es verdad que es muy importante y conceptos que tienen que aprenderse para que los tomen en cuenta. Uno que se llama necesidades reales y necesidades aparentes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Claro, o sea, es que, digamos, las reales es porque reales, ya vos hiciste el análisis de ir a investigar el mercado y el aparente es lo que a mí me parece que podría ser. Ok, entonces imagínense que queremos lanzar un producto y antes de lanzar el producto, un ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿verdad? Busco en el mercado testear el producto. Conste, ve qué interesante. Voy a testear el producto sin Sí, empezar nada. O ok, sea, me voy directo a dónde. sí, al blanco, o sea, a tirar la Okay. flecha. Ajá, ok. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente empieza aquí a construirlo, a crearlo y nunca lo testea adelante. Entonces le van a poner una marca, le van a poner un contenido, le van a poner, y cuando lo lanzan al mercado y dicen que es lo máximo, ¿qué pasa con el blanco? Se equivocaron. Claro, falla. Sí, sí. Entonces, súper importante, nunca empiece a producir si no ha probado, si la gente le gusta, Ujú. empezar a hacer pruebas, aunque no tengas nada, o sea, no produzca nada, simplemente testelo. Ahora, las herramientas tecnológicas nos permiten que testear. Si usted tiene ¿cómo se llama? Si usted tiene una pastelería, si usted tiene todo lo que termine en IA, panadería, pastelería, pasamanería, todo lo que termine en IA, ¿cierto? Ujú. Empiece a ver, después de que usted hizo una pequeña investigación, qué producto, sin que usted tenga que producirlo, ¿verdad? Podría gustarle a la gente. Entonces, lanza una mini campaña, 10,000 pesos. Y entonces ahí va a ver usted, ¿qué va a ver ahí, Ross? En ese producto que ni existe. Resultados reales. Exacto, ahí está el concepto. Oportunidades aparentes y oportunidades que reales. Claro, y entonces ahí se evita una de las cosas que yo siempre he criticado mucho en la parte de, digamos, de los emprendedores, porque llegan y de una vez con su idea hacen una gran cantidad de inversión, ojalá pongan a responder su casa, su carro o el bien que tengan, ¿verdad? Y se Gran, van gran, en todas y pierden al final todo y entonces es aquel nivel de frustración total, ¿verdad? porque empezaron al revés, Rose. Empezaron por donde se tira la flecha y no en el blanco. Entonces le dieron tanto esfuerzo que cuando tiran la flecha dan el blanco equivocado porque nunca entendieron, ni comprendieron, ni interactuaron con el blanco. Correcto. Entonces, he visto proyectos de éxito
sin que se hayan producido exitosos. ¿Por qué? Porque lo lanzan al mercado, la gente empieza a interactuar y cómo lo consigo y cómo lo hago y empiezan a producirlo. Bueno, que así hacen los grandes, ¿verdad? Así hacen los grandes, tecnología, por ejemplo, es donde se ve mucho. Ellos siempre sacan una versión beta, ¿verdad? Ahí está, ahí Y está. lo llevan al mercado, ven cómo se comporta, si es aceptado por la gente o no, y después hacen el lanzamiento oficial. Y así las grandes transnacionales con sus departamentos de investigación y desarrollo, es el mismo concepto. Todos, todos los grandes no invierten todo si no tienen todo. Me refiero a seguridad. Y te voy a dar un ejemplo donde yo gané $20,000 invirtiendo colones. Invertí nada y me gané 20. Ujú. ¿Y cómo hizo? Entonces, toda la gente dice, pero ¿cómo hizo? Bueno, te voy a explicar. ¿Se acuerdan que la antigua crisis a esta se dio en el 2008, ¿verdad? 2008, 2010. Correcto, ajá, correcto. Fue para esa época, yo estaba rimbombante, rimbombine, que llama, y entonces tuve un cliente de Hospital Cima y el cliente me dijo, necesitamos que nos capaciten con cursos de computación y todo. Y claro, ya yo había hecho toda la inversión, había alquilado un local, tenía un local, compré las computadoras, las compré a un muy buen precio y entonces me llegó el baldazo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que tratar de empezar a vender, pero antes de vender puse un anuncio en un lugar gratis de anuncios, se llamaba Mundo Anuncio, me acuerdo, nunca se me olvida, porque busqué lo más gratis, o sea, donde lo más gratis, De lo gratis, ajá. era el mundo de Gratilandia, entonces dije yo, nada pierdo, ¿verdad? Ajá. Entonces, resulta que se alquila el laboratorio de cómputo. Como a Ujú. los, ya yo había vendido y no tenía ni una compu. Nunca se me va a olvidar. Recibo la llamada de alguien y adivine, me dice, usted alquila su laboratorio de compu. Ahora sí. Alguien que no hubiese sido gato, ¿qué dice? Pregunto. ¿Cómo? No, no tengo laboratorio. Por supuesto, ese es el que no es gato. Ajá. Y yo, ¿qué necesita? Ahí está la palabra clave. ¿Qué necesita? Había una necesidad real y me dice, ya necesito 11 laboratorios de cómputo. Y yo le dije, sí, claro, yo los tengo. ¿En serio? Ajá. Y usted me dice, ¿cómo? Pero si usted vendió, yo sabía quién los tenía. Y como yo estaba trabajando en la U y tenía muy buenas relaciones con la gente del laboratorio de compu, muy buen amigo, entonces le dije a mi amigo, mira, ¿me puedes alquilar el? Sí, claro. Él me lo alquiló a mí, yo se lo alquilé a ellos. Entonces, se los alquilé en $120,000. El cliente pagó $100,000. ¿Y cuánto me gané yo? Sí, 20,000, total. Pregunta, pregunta, ¿cuánto invertí? En ese caso, cero. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene la idea de que tiene que invertir, que necesita dinero para emprender. No, usted, Ok, déjemela ahí picando porque ahorita hablamos en la segunda parte de dónde viene eso de la escasez y la carencia y la abundancia, ¿verdad? Dejémosla ahí picando porque por ahí viene, ya lo vi. sí, Pero como para cerrar un toque, aquí el tema de, digamos, la parte, eh, digamos, catedrática del asunto, ¿verdad? De los pasos que hay que seguir. Si querés, digamos,
dándole como un poquito más de estructura a esto de por dónde, qué tengo que hacer, digamos. Después de que tengo este producto, ya sé a quién le voy a vender, cómo lo voy a vender es muy importante, ¿verdad? Mucha Sí, gente se queda en ese paso, ¿verdad? De, ok, tengo el producto maravilloso, ajá, pero ¿y cómo lo iba a vender? Si iba a vender por Osmos, si se iba a vender por, no sé, cosas de la vida. O sea, tiene que haber un plan de ventas concreto, por lo menos saber quiénes podrían ser mis potenciales clientes y cómo voy a llegar a ellos. ok, siempre es importante en esta primera etapa, y vuelvo a insistir, en que tú tienes que validar el producto con el mercado. Ujú, Eso es fundamental. Validar, validar y validar lo que supuestamente es aparente en algo real, ¿verdad? Y validar el mercado lleva un proceso de análisis, de investigación, pero sobre todo lleva un proceso muy meticuloso de lo que yo llamaría diseño, diseño de producto, diseño de concepto, ¿verdad? Entonces, una cosa es que yo venda una mermelada saludable que pueda hacer que la pueda vender, ¿cierto o no? sí, Ok, pero resulta que la mermelada saludable se llama Doña Juana. Entonces al final, Doña Juana, ¿cuál es el concepto de Doña Juana? Bueno, Doña Juana es una persona que le gusta mucho la comida casera. Entonces es mermelada saludable porque el concepto es Doña Juana. Me explico, porque la receta de Doña Juana es de la abuela, que se llamaba Doña Juana. Entonces, al final, lo que el cliente compra en ese análisis no es el producto mermelada. Lo que vamos a vender, que es lo que me estás diciendo, es el concepto. ujú, Entonces, el concepto, ajá, correcto. El concepto que abarca toda la historia. Es que hay que crear una historia. la historia de la Ajá, mermelada Doña Juana. Entonces, ¿por qué es que Sinitzin come Kentucky Fried Chicken? Porque como yo soy emprendedor, a los 65 años, el general, por su persistencia, logró vender su receta y se la compraron. Entonces yo no compro pollo porque solamente tiene un sabor delicioso, que tiene una receta secreta de todas las especies. Como pollo porque sé que detrás de ese pollo hay un emprendedor. sí. Bueno, él te convence esa historia, ¿verdad? A mí me convence, entonces yo me conecto, muy importante. Entonces, cuando tú quieres vender, tienes que tener claro cuál es la historia con la que quieres conectar con los clientes y no es el producto, es el concepto. En mi caso, mi programa se llama Jet 871. ¿Cuál es mi concepto? Despegue, despegue rápido. O sea, ágil, dinámico. Yo no le voy a dar una cátedra, yo le voy a decir a dónde está usted y dónde usted podría llegar a través de su autodescubrimiento. Y ahí es donde tú tienes que despegar. Mi concepto del JET es despegar. Y JET significa Junior Executive Training, capacitación para emprendedores junior. Yo no dije capacitación PYME, porque PYME es pequeño. JET que es aspiracional, JET es, Ujú. JET es potente. Ese es mi concepto. Sí, qué importante eso de, ok, pero ahora lo hablamos, de cómo llevar tu idea a explotarla al máximo nivel, ¿verdad? Y no quedarse en eso, en lo chiquitico, ¿verdad? Por eso es que la gente piensa en el producto y tú acabas de decir, ¿cómo hacemos para vender el producto? Bueno, antes de vender el producto tenemos que crear un concepto, porque el cliente compra conceptos, no productos. Hoy en día los clientes compran conceptos. Entonces, si mi concepto tiene una idea integradora, la gente lo va a comprar exactamente como lo hace la Coca-Cola. O sea, un jarabe que fue un jarabe, lo transformaron en una bebida
para transformarlo en un concepto que se llama felicidad. Nada más y nada menos que escogieron la felicidad, o sea, imagínate, más aspiracional que la felicidad nada puede ser, ¿cierto? Entonces, al final, detrás de la bebida, del jarabe, porque yo le llamo así, sigue siendo un jarabe, ¿verdad? Pero lo transformaron en un concepto, porque entendieron que la gente no compra el jarabe. Claro, y si lo ves, digamos, a nivel mercado, pues tenés miles de opciones en muchas cosas. Y más Exacto. en un país tan pequeño como Costa Rica, pues tenés que encontrar ese factor diferenciador que es buscar el concepto, ¿verdad? Amarrarlo. Un ejemplo, el concepto de Big Cola, un proyecto de Perú, por ejemplo, de emprendedores, su concepto es cola en grande. Sí. Su concepto es compre lo que no va a poder comprar, parecido a la Coca-Cola, solo que grande. Entonces, no compras cola, sino compras que tamaño. Entonces, Sí. ellos se posicionaron por el tamaño, que su concepto es tamaño, ¿eh? Y que o sea, porque Coca-Cola compró Bicola, ¿verdad? Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, Entonces, pero Coca-Cola no mató a Bicola, no, la mantuvo así con su propio concepto, ¿verdad? Porque son dos nichos distintos. porque son dos nichos distintos y porque son dos conceptos distintos. Uno va para la gente que quiere comprar grandes cantidades y que no le importa el sabor, le importa la cantidad. Ese es el nicho. Imagínense que descubrieron un nicho donde la gente no le importaba que supiera diferente, pero le importaba que fuera más cantidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este mundo de negocios, tenemos que entender de que siempre van a haber oportunidades reales o oportunidades aparentes. El tema es aprender a descubrirlas. Cuando las descubres, es cuando tienes que empezar no a crear productos, a crear conceptos. Ok, perfecto. Porque me acabas de decir, ¿y cómo hacemos para vender? Bueno, si yo empiezo a desarrollar una estrategia para vender el producto como lo hacen todos, voy a invertir mucho, pero no voy a crear que una empatía con el cliente. Sí, y que ahí vienen los creadores de contenido y toda esta gente que por eso están, ¿verdad? Por eso, Para contar la historia, ¿verdad? y sí, como la historia que contamos ayer, ¿verdad? De De Marina Constanza. conectó o no con la gente. Claro, sí, ayer conectó. Yo conecté con Marina. Ok, vamos a ver, hay otros elementos, digamos, que deberíamos tomar en cuenta también un poco cuando se hace ese plan, digamos, ya cuando queremos estructurar el plan, que es, por ejemplo, quién es mi competencia, dónde, digamos, voy a tener mis productos, que si solo va a ser por internet, que si va a ser en un local o si va a ser en las dos, en fin, todo ese tipo de cosas, quiénes son mis proveedores, mis análisis de fortalezas, debilidades, todo eso muy bonito, pero digamos lo que vos decías, hay que conectar con el concepto todo eso, ¿verdad? Para que amarre. Porque al final del día, yo puedo tener los mejores proveedores, la mejor ubicación, la mejor, pero si no creo un concepto, me quedo ahí, ¿verdad? No nos forman para crear conceptos, sino nos forman para competir en lo que llamaríamos océanos rojos, que son productos. Porque crear conceptos implica un desarrollo, ¿verdad?, del producto ampliado. Entonces, para eso se requiere trabajar muy fuertemente. Mi concepto duré por lo menos unos 15, 22 días solo pensando en el concepto. Y yo me dije a mí mismo, no quiero escuchar la palabra pyme. Sí, Quiero que sea corto, que quiero que sea fácil de recordar. Y entonces hay gente que en mi programa se acuerda del número porque los números conectan. Entonces mi programa se llama JET 871. Entonces me preguntan, ¿por qué 871? Y yo, 8 porque es mi mes de cumpleaños y 71 es porque es el modelo cuando
sacaron al Capitán Jet porque Jet tiene un personaje que se llama el Capitán Jet, que soy yo. Sí, sí, Entonces, perfecto. me ve ahora con esta camisa azul, eso es azul, concepto que es cielo. Sí, a veces, o sea, yo creo que la gente se le olvida, ¿verdad? Esa parte tan importante del desarrollo, de no es solo venir, comprar y revender, que también es válido, pero es hacia dónde quiero irme. Y tal vez podamos empezar por ahí un poquito de hablar de escasez y de abundancia, ¿verdad? Porque todo empieza también por ahí. ¿Cuáles son mis creencias limitantes que pueden venir de mi entorno familiar, con la gente con la que yo me relaciono, de qué es lo que me limita a mí para pensar realmente en grande, ¿verdad? O sea, porque siempre quiero, y aquí digamos, mucha de la culpa tal vez la tenemos, lo veo mucho con las mujeres, ¿verdad? Lamentablemente. O sea, a veces los hombres son como más arriesgados, digámoslo así, y se embarcan como lo que vos dijiste, yo tengo aquí mi laboratorio y no tenía nada No y tenía creaste todo. Una mujer probablemente, y porque yo soy mujer y lo he visto, y a uno le da más miedillo hacer ese tipo de cosas. Entonces, de repente no se va tan a lo grande. ¿Vos tenés esa misma impresión que yo? eh, algo que es muy importante cuando uno desarrolla un proyecto de negocios, ¿verdad? Es eliminar, ¿verdad? Todo lo que sean ideas pequeñas. Aunque la idea se empieza con algo pequeño, los pensamientos no van a ser pequeños. Ve la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de una idea pequeña con un pensamiento grande? Ah, que tu idea pequeña va a evolucionar a otro nivel. Pero una idea pequeña con un pensamiento pequeño que va a lograr Rose. De no, nada, quedarse en nada. O sea, en la idea pequeña, Y en el negocio pequeño. supervivencia. Entonces, siempre vas a pensar al mismo nivel. Por eso es fundamental, cuando usted empiece ese sueño, siempre mantenga todas las ideas a un nivel superior. Siempre busque lo mejor, porque eso es lo que le va a traer. Sí. Entonces, Sí, sí, eso que dijiste, muy importante, supervivencia, ¿verdad? O sea, no es tener un negocio para pagar las cuentas del mes, sino es un negocio, además para pagar las cuentas del mes, es para darme gustos, es para viajar, es para tener una vida distinta, para X, Y, Z. exactamente. Entonces, mantener esa idea fija en la mente es la materia prima para que tú empieces a utilizar el modelo que yo digo que se llama el modelo de las 3C. Se llama C de empieces a creer. Porque una vez que tú empiezas a creer, empiezas a crear. Y la tercera C empieza a crear y empieza a crecer. Entonces yo le digo que es el modelo de 3C más uno, que es empiezo a creer, empiezo a crear y más uno, ¿quién es? Uno. Uno es el que empieza a creer. ¿Y en qué empiezo a creer? En mi capacidad. ¿En qué empiezo a creer? En mis fortalezas. ¿En qué empiezo a creer? En mi conocimiento. Pero cuando yo dejo que otros influyan en mis creencias, es cuando ya yo no empiezo a creer, no empiezo a crear. Claro, te quedas ahí. Y ahí influye mucho, digamos, la familia, ¿verdad? La famosa familia que nos quiere tanto, pero de buenas intenciones está lleno el infierno. Okay, entonces, recomendación de la gerencia y la gerencia soy yo, que están oyendo. Usted tenga un proyecto emprendedor. No le diga a nadie. Calladito es más bonito. Porque el universo hace que cuando usted quiera salir y surgir, hay muchas personas que eso no lo quieren para usted. Y todas esas energías se confabulan para que usted no esté donde quiere estar. En cambio, si usted está calladito, bajo perfil, no le dice a nadie y poco a poco va haciendo las cosas. Cuando ya revienta
y sale la mariposa de ese capullo, ¿usted cree que le va a dar tiempo a todo el mundo a reaccionar y a empezar a hablar? No va a poder. Porque esas vidas no van a llegar porque ya usted pasó por el proceso. Sí, ese es un muy buen consejo porque la familia y los amigos normalmente, o sea, o no le ven potencial a lo que vos le ves potencial, o de frente te dicen, ¿por qué no se queda mejor en el trabajo que usted tiene, que es más estable? ¿Para qué tiene que andar, verdad? Buscando, hacer empresa, usted está bien en este lugar, ¿verdad? Y un poco de ideas limitantes que lamentablemente vienen de la Costa Rica de hace muchos años, de nuestros papás y nuestros abuelos, ¿verdad? Porque para ellos eso era abundancia, tener un trabajo estable, digamos, en el gobierno. Sí, ahora, tú acabas de decir algo que es muy importante, que eso es súper importante. Y es una regla de oro que yo sigo siempre. Tú eres el reflejo de las 5 personas más cercanas a ti. Entonces, cuando tú te dices que yo soy el reflejo de las personas más cercanas a mí, esas 5 personas, es que posiblemente si alguna de esas 5 personas no son personas que están dentro de mi pensamiento, lo que están haciendo es boicoteando lo que tú quisieras hacer. Entonces yo me cuido mucho con las personas con las que hablo, con las personas que les pido consejos, porque ellas son yo soy el reflejo de ellas. Y voy a hablar algo personal, porque así, desde hace casi 25 años, más o menos, mi mamá, que es una belleza de persona, me ayudó para poder trabajar en el San Juan de Dios y eso a mí me ayudó mucho a crecer. Trabajé 5 años en el Hospital San Juan de Dios, pensando en una institución a donde yo descubrí que tenía la vocación del servicio. Pero después de que yo salí, ella quiso influenciarme y a decirme, usted tiene que trabajar en un lugar seguro. Y yo salí de la casa, tuve la oportunidad y tomé la decisión porque si yo hubiese seguido con esos pensamientos y esas ideas, eso me hubiese coartado a mí a ser lo que soy hoy. O sea, mi propia mamá quería que hiciera lo que ella quería que ella hiciera y no lo que yo deseaba hacer. Pero yo tomé la decisión y dije, salgo porque eso me influencia a mí. Yo a ella la adoro, pero la respeto. O sea, no comparto ese pensamiento porque ella tenía un entorno de mi papá con el ICE que trabajaba y que ella quería seguridad. Su concepto de seguridad era totalmente diferente al mío. Sí. Entonces, cuando tú estás rodeado de personas, vigila mucho qué tipo de personas, porque ellas son las que te van a dar mensajes que pueda que sea que te corten las alas o que te hagan despegar. Sí, sí, sí. Yo tuve, bueno, tengo todavía un amigo porque no me sacó de su círculo de amigos, pero él hizo esa limpia y dijo, ¿sabe qué? A partir de hoy, papá, bloqueado, fulanito, menganito, no me están ayudando a mi crecimiento para nada y se acabó. Listo. Porque si tú eres el reflejo de esas 5 personas, ¿qué significa? Que tú decides qué hacer con tu entorno, no el entorno decide qué hacer contigo. Y ahí es a donde hablo del famoso piloto automático, que hasta lo malo se pega y lamentablemente se pega más rápido lo malo que lo bueno. O sea, Sí, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, ahí está totalmente el dicho, ¿verdad? De los abuelitos. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú no vas alineado con ellos, simplemente aléjate de ellos y involúcrate en la tribu, que yo llamo que esto es como una tribu. Esto de emprender y desarrollar empresa no es para cualquiera. Todo el mundo lo intenta, pero no todo el mundo se mantiene. Y está bien, no está mal que lo intenten. Lo que pasa es que esto es para valientes.
para valientes. Como yo les comentaba a Rose, y usted ya lo sabe, Rose, en la pandemia he desarrollado 5 negocios. ¿Por qué? Porque he tenido que sacar la mejor versión mía. Claro. Entonces, de ahí, ¿quién decide? Yo, no otros. Sí, uno siempre tiene el poder de la decisión y eso es lo bonito, ¿verdad? Uno siempre puede tener la decisión de decir basta ya, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, Y empezar de cero con nuevas personas. O sea, uno no está casado, digamos, ni con los amigos de la infancia. No es que uno se va a andar peleando con todo el mundo por el mundo, ¿verdad? No, no es esa la intención, pero digamos, si usted tiene un objetivo, con quién realmente te estás rodeando, quién te está influenciando todo el día, ¿verdad? Tiene que estar alineado. sí. Ahora, acuérdense muy bien, cuando tú estás emprendiendo, tú tienes que entender que emprender es un estilo de vida, no es un negocio, ¿verdad? Emprender es un estilo de vida porque tienes que andar siempre proactivo, un paso adelante. Emprender tiene que ver con pensar a los demás, porque como los demás son tus clientes, entonces tienes que desarrollar unas habilidades. O sea, hay personas que creen que porque ya tienen lo técnico, ¿verdad? Que es su conocimiento para desarrollar un producto, ya son emprendedores. Esa es solamente una parte, ¿verdad? Sí, a mí alguna vez me dijeron, o sea, si usted quiere ser empresaria, lo primero que tiene que aprender es a manejar sus emociones. Totalmente de acuerdísimo, ¿verdad? Porque esto es una montaña rusa, ¿verdad? De emociones. Es Y normal. hay que aprender a volver a su centro y a tomar decisiones cuando hay que tomarlas. O sea, en una transnacional, por ejemplo, ahí no les tiembla el pulso para decir, me sobran 20 personas porque no llegamos a nuestros objetivos de ventas o lo que sea, y lamentablemente van para afuera, porque son, digamos, decisiones de negocio. Así, digamos, uno tiene que ver también los negocios de uno, es un negocio, ¿verdad? No es Y, una ONG. Yo a la gente le digo, esto no es una ONG. y algo que es importante, no tomes nada personal, nada personal, porque es un juego. Eso es lo bonito, o sea, verlo como un juego donde tienes que aprender la dinámica del juego. Y si en el juego, aquí viene algo que es muy interesante, quiero compartirlos. Y si en el juego pierdes todo, oiga, qué interesante lo que voy a decir, Rose, que estoy inspirado. Si en el juego pierdes todo, déjame decir que en el juego tú nunca pierdes todo, porque cuando tú pierdes todo, aprendiste de lo que perdiste, qué es lo que no tienes que volver a hacer, primero. Segundo, cuando tú crees que pierdes todo, es porque estamos probándote a ti de que perder todo no es lo material. Jamás, jamás pienses que cuando pierdes todo es lo material. La gente cree que cuando pierde todo lo material, perdió todo. Se olvidaron de la esencia, se olvidaron de cómo empezaron, se olvidaron del poder de cómo construyeron todo de la nada. Entonces, perder todo significa un nuevo comienzo a partir de lo que yo llamaría la experiencia acumulada. Y eso es lo que es más valioso. Ese es el tesoro que no lo compra ningún dinero. Ujú. Sí, y digamos, poniendo un ejemplo concreto, eso le pasó a Donald Trump, ¿no es cierto? Lo mismo, por eso está Perdió, perdió todo, pero el fulano volvió a reconstruir todo. porque todo lo tenía en la cabeza y eso a usted nadie se lo va a quitar. Pero Sí, yo no soy fan de, pero digamos, el fulano en los negocios así eso lo hizo, tal cual. todo, por eso, pero ¿qué es lo que pasa? El sistema nos enseña a que cuando tú pierdes todo material, perdiste todo. Y el sistema no nos enseña a que esa pérdida siempre es una gran ganancia, porque
no vas a volver a equivocarte y vas a ser más meticuloso en las nuevas decisiones. Toda pérdida es una gran ganancia de aprendizaje, pero es la visión que tú tengas. Hay gente que se echa a llorar y hay gente que se revitaliza cuando pierde todo porque saca su mejor versión. Sí, bueno, yo te cuento, o sea, a mí me pasó eso, ¿verdad? Yo tenía un restaurante, y por azares de la vida, pues empezaron a construir o sea, el alcantarillado, digamos, lo cambiaron todo en la calle y entonces me cerraron la calle durante 8 meses, Imagínense. en el primer año de operación, digamos, de mi restaurante. Y entonces, evidentemente, yo no pude seguir soportando la operación. La gente no podía llegar, Sí, básicamente. sí, Entonces, hubo que cerrar, o sea, hubo que tomar una decisión y decir, tengo que cerrar porque aquí ya lo que sigue, lo que se va a comer es mis ahorros, es mi estabilidad, digamos, sí, familiar y ya eso no está en juego. sí. Entonces, con el dolor del alma, se cerró el restaurante y sí, me dolió porque obviamente había una inversión ahí que perdí dolorosamente. Pero en ese momento, mi ex esposo me decía, ¿de qué se preocupa? Es plata. Lo que perdimos es plata, nada más. Ahí está. O sea, y así hay que verlo, ¿verdad? O sea, y yo, bueno, sí, tenés razón, es plata. La plata al final se recupera. Un negocio se puede construir o se puede acabar de un día para otro, como pasó con la pandemia. Ahora, cuando tú decías esas habilidades como la resiliencia, la capacidad de poder soportar momentos difíciles, son a veces más importantes porque es cuando tú descubres dónde está ese tesoro perdido que no habías abierto solo cuando estás ante momentos de cambios abruptos. Sacas la mejor versión de ti. Sí, y eso no te lo enseñan en ningún lado, en ninguna universidad de negocios te lo enseñan. Yo que ya No, pasé por las aulas, ahí no enseñan eso. 18 años y yo me di cuenta que eso no se enseña, solo la vida, que es la que te va pasando por esas etapas, que te va dictando las pautas para que tú decidas dónde y con quién quieres llegar y cómo llegar. Sí, ok. Pero no es un Mana, libro sí. para que te diga, puedes llegar aquí y estos son los 5 pasos. No. Ujú. Voy a hacerte aquí unas preguntitas. Dice, desde hace años vendo servicios. He tenido, como dicen, los huevos en la misma canasta. Sí, Ahora tengo ideas de nuevos negocios, porque la situación me lo ha demostrado, ¿verdad? Me imagino la situación de la pandemia, ¿verdad? muy bien. Sí. Entonces, sí, yo creo que ese es el camino, ¿verdad? No poner todos los huevos en una misma canasta. Ese sería el aprendizaje. Ahora, ¿cuál es la pregunta, Rose? ¿Qué está ahí? No, yo pienso que le pusieron un comentario que no es, porque yo creo que se autocontestó. Sí, ese es el camino, ¿verdad? No, o sea, ese es el camino, o sea, y te lo digo yo, o sea, usted sabe cuál es mi negocio y hemos tenido que ver qué nuevas cosas hacemos. Vamos a ver, cuando tú estás en servicios que son intangibles, es totalmente diferente a lo tangible, ¿verdad? Pero tienes una gran ventaja, que los servicios tú los puedes desarrollar de una forma muy creativa, los cambios se pueden dar más rápido. En cambio, lo tangible no, usted hace una crema y hacer un cambio en una crema se las trae, ¿verdad? En cambio, en una capacitación usted puede ser más creativo. Todos los servicios se prestan más para la innovación que los productos, entonces tiene una gran ventaja, eso es lo que quiero decir. Sí, ok. No sé si querés hacer como un cierre, digamos, como para cerrar toda la idea de lo que hemos compartido hasta ahorita. Ok, importante, ¿verdad? Concepto claro, ¿verdad? El primero es que la etapa de emprendimiento es lo que llamaríamos la etapa de soñar y validar, ¿verdad?
Y eso es lo que llamaríamos soñar y validar con hipótesis. Eso es muy importante, ¿verdad? Sin que tú empieces a producirlo. Soñar, validar y hacer hipótesis. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si con este producto que estoy haciendo de un pan artesanal le agrego este ingrediente? Entonces investigo, analizo, no lo hago de una vez. Entonces, ¿ves? Entonces, esta primera etapa es fundamental, que es lo que llamaríamos la etapa del soñador despierto, ¿verdad? Que sueña y despierta con su producto validándolo, con hipótesis y con un proceso de experimentación fundamental en la primera etapa que llamaríamos la parte del descubrir emprendedor. Siempre a partir del recurso que usted tiene. O sea, si usted es bueno, un ejemplo, si usted es bueno para la mente, utilice la mente y escriba. Si usted es bueno para las manos, utilice sus manos y haga. Si usted es bueno para el cuerpo, utilice su cuerpo y desarrolle. Un ejemplo con el cuerpo, ¿verdad? Hay personas que son muy buenas a donde el cuerpo es su instrumento. Entonces, qué sé yo, hacen yoga, un ejemplo, ¿ves? Y entonces, a eso me refiero. Entonces, siempre el talento puede ser sus manos, su mente o su cuerpo. Hay gente que tiene más, o sea, que mezcla. Entonces, en esa primera etapa es, de esos tres, ¿cuál es el que yo voy a potenciar para validar mi idea de negocios? Después de ahí, que paso esa idea de negocios, entonces empiezo a construir una visión, ¿verdad? ¿Dónde me quiero ver? ¿Cómo me quiero ver? En lo que yo estoy haciendo. Puede ser, Rose, que empecé construyendo unos pancakes y terminé vendiendo flores. No está mal. Porque la etapa de la validación te permitió descubrir que las flores para ti es lo que te apasiona y no está mal. Si tú tienes que validar 20 ideas de negocios y la 21 es, así es como funciona la primera etapa que llamamos descubrir y espíritu emprendedor. Ok. Segunda etapa, ya podríamos decir el aterrizaje de la idea. O sea, ya lo pongo en marcha y la pongo en marcha con una estructura financiera, una estructura de costos, una estructura de mercadeo, una estructura. O sea, tengo que soportar la idea de negocios, la idea. Eso es muy importante. ¿Sobre qué estructura la voy a poner? Entonces tengo que crear una estructura. La estructura de trabajo significa que yo tengo que decir que en mi plan de mercadeo tengo que decir que necesito ventas de aproximadamente 3, 4 millones y justificarlos cómo puedo llegar. Eso es estructura, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tengo esa estructura, voy creando un ecosistema interno, que es el que me va diciendo quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis socios. Ese es el ecosistema interno y ahí es a donde yo empiezo a crear lo que llamaríamos el diseño de la empresa. Cuando ya yo tengo ese diseño de la empresa, aunque esté solo, va haciendo de que yo me sienta ya no emprendedor, sino me sienta capaz de entender de que soy empresa. ¿Y qué significa empresa? Significa formalidad, significa estar bien con el Estado, con la caja, eso significa empresa. ¿Ves? Entonces, y significa que yo ya no voy a estar solo, voy a tener proveedores, aliados, clientes, personal. Y entonces, toda esa parte técnica que tenía, tengo que empezar a trabajar en lo no técnico, porque a partir de ahora tengo que empezar a delegar,
en aquello que empecé como emprendedor, ahora tengo que delegar a otras personas, o sea, tengo que aprender a negociar, a vender, a delegar, a desarrollar, a capacitar, a empoderar, a dirigir, a planificar, a controlar. Ya no lo hago como emprendedor porque estoy con un grupo de gente. Puede ser que tenga dos, tres, y estoy en una estructura. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una marca, ya no tengo un producto, ya yo tengo un concepto. Ujú. Y que esos 2 y 3 no son 2 y 3, ¿verdad? No, Eso es un efecto multiplicador, ¿verdad? Porque exacto. el transportista es un brazo tuyo, el contador es otro brazo tuyo, el abogado, o sea, toda esa gente son tus colaboradores, ¿verdad? Aunque yo no les pague todos los meses. Es tu ecosistema de negocios, ¿ves? Exacto. Ya no estoy solo, ese es el solo emprendedor, ya soy empresa. O sea, ya no es Manuel, sino el CINITSIN Instituto de Emprendedores, empresa. Entonces, cuando Ok, soy empresa, es que paso a ser gerente y después paso a ser dueño y después paso a ser inversionista. exacto. Sí, ese es como Entonces, el esa paso. evolución, esa evolución en este país, lo que vemos son demasiados emprendedores con 10 años emprendiendo. Error. Ujú. Sí, el 95% del parque empresarial es pyme, ¿cierto? Entonces, Pero ¿por qué son tantas pymes? O sea, por eso, porque ajá, es para evitar el impuesto así por tan a eso, por eso. grosso modo, ¿verdad? O sea, no, usted se mete a Porque hacer empresa o es para qué, ¿cuál es la figura realmente, verdad? Es que por eso te digo, entonces esa es la visión de país de lo que quiere, ¿verdad? Yo prefiero, ¿verdad? Que usted cuando ya tenga ese, ya evolución, entonces ya debe de ser pyme y ya dure un año nada más de pyme, que es el empujoncito, después ya es empresa. Y más bien, si Claro, es empresa, le vamos a dar más. Eso debería ser. No le exacto. vamos a dar impuestos, o sea, le vamos a reducir impuestos, es que más bien le vamos a dar más, porque entre más usted produzca, el gobierno recibe más. Eso es visión país. Sí, que eso del tema de la visión país es todo un tema, ¿verdad? ¿Entiendes? Que no nos metamos ahí porque nos embarriala la cancha. Este, Pero es en resumen el salto que se da de emprendedor a empresa. El emprendedor es mucho de negocio y producto. Empresa, ya dentro de la empresa está el negocio y empresa es estructura. sí, totalmente. Y en la estructura que va gestión, en la estructura que va estrategia, estrategia de talento humano, estrategia de redes sociales, estrategia de diseño de producto, estrategia de servicio al cliente, estrategia de relaciones. Ahí va. Por Sí, eso ser empresa es de valientes. Y ser emprendedor también, pero no puedes quedarte con una idea de negocios y ahí te estancas, porque de ahí no vas a crecer, porque eres solo. Y solo no viniste, o sea, viniste solo al mundo, pero el mundo te dio muchas personas que te pueden ayudar, pero también hay que dejarse ayudar con una visión y decir, desde que empieza a emprender, quiero ser el mejor en este país de lo que estoy haciendo. Esa es mi meta. Esa es visión y esa es mentalidad empresarial. sí. Sí, eso es tratar a tu empresa como una empresa, realmente, ¿verdad? Y no como una pulpería, como diríamos acá en Costa Rica, ¿verdad? Y que uno peca, o sea, al inicio yo sé que uno peca porque de ahí, uno tiene que hacer como de todo, pero lo que vos decís es el empujón inicial, ¿verdad? Uno tiene que tener cuál es el fin en mente, evolucionar y pensar en grande, o sea, ese es el secreto, pensar en grande. Si quieres pensar en grandes, rodéate solo de grandes por el entorno. ¿Te acuerdas de las 5 personas? Yo siempre busco 5 y siempre busco cuando estudio y estoy con personas las mejores, porque necesito aprender de los mejores. Y si estoy con los mejores, es porque voy a ser el mejor. Eso es lo bonito. Sí.
Sí, sí. Y aquí, digamos, viene un poquito estas famosas ferias, ¿verdad? De las mercaditos y todo eso que hacen, que venden artesanías. Y me parece muy bonito para, digamos, las mujeres que sí tienen una necesidad inmediata que se pongan a hacer artesanía, pero el tema es hacia dónde me veo yo, El ¿verdad? tema es, entonces yo no estoy en desacuerdo con que lo hagan así. Lo que yo sí digo es que el talento femenino puede hacer más que artesanías. Eso es lo que yo digo. A Sí, nivel o sea, exacto. Y que no puede, o sea, y que no estoy sola, de repente hago una cooperativa, o sea, pensar en grande, o sea, hay que tener una visión, ¿verdad? Más allá. Entonces exporto a Estados Unidos o exporto a Europa mis artesanías, o sea, es como, cómo planteo yo mi negocio. No es por el artesanía, hecho, yo me tengo que decir, tengo que hacer artesanías de clase mundial. Ahí está, eso es visión. ¿Verdad? Pero como no nos rodeamos de personas que nos contaminan y nos creemos de eso que nos dicen, entonces quedamos minimizados. En este caso, ustedes mujeres minimizadas por ese entorno, entonces hay que cuidar mucho ese entorno. Vean, les voy a decir, en esta mano que son 5 personas, ¿se acuerdan que yo les dije son 5 personas, verdad? De hecho, las 5 personas más cercanas a mí, 5 son muchas. Ya imagínense. ¿Sí? 5 para mí son muchas. ¿Eso qué significa? Que yo soy muy exigente con las personas que están a mi lado, porque no permito personas que contaminen mis pensamientos ni mi visión. Simplemente las alejo. sí. Y no solo para los negocios, eso es un consejazo para todas las áreas de la vida, ¿verdad? Personal. ¿Ve? Sí. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Manuel, Oigan, a mí nada más ¿qué nos dice han, la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Les está no, gustando? esos eran las preguntas, la que te Si dije, no me tienen están haciendo. pregunten Sí, ahí, si tienen porque preguntas, que lo pregunten de una vez. Yo creo que aquí lo importante es eso, ¿verdad? Lo que yo me llevo es pensar en grande. No hay limitaciones, ¿verdad? Todo está ahí para el que lo quiera tomar. Em, hay está que ahí para tener, tomar. está ahí para el que lo quiera tomar. El mundo es abundante, plata es lo que sobra, porque esa es la verdad, plata es lo que sobra. Este, entonces, hay que tener una idea clara, hay que decretar hacia dónde yo me quiero, ¿verdad? Ir en el tema de negocios, sentir que lo puedo hacer y tomar una acción, ¿verdad? Concreta. Y acuérdense que algo es muy importante, ¿verdad? Eh, y quiero cerrar con un consejo, ¿verdad? Y Rose, que cree mucho en eso, porque sé que te gusta ese tema, ese es tu patín, ¿verdad? Eh, Hay algo que quiero compartir con ustedes, que es una verdad neurocientífica, hablando en términos de neurocomunicación. Neurociencia, ajá. Y eso es pura neurociencia, ¿verdad? Les voy a enseñar, vamos a ver, el cerebrito que tengo yo aquí. Vamos a ver y les enseño el cerebro que tengo por acá. Aquí está. Esto no distingue entre lo real y lo imaginado. Ujú. ¿Eso qué significa, Rose? Si el campeón, este campeón no distingue entre lo que usted se imagina y lo real. Que yo Eso puedo crear mi realidad, eso es así de simple. así de simple. Ahora, como él no distingue, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que yo consuma, o sea, Ajá. diariamente, ideas, noticias, etcétera, etcétera, cuando converso con alguien, pensamientos negativos, todo eso lo voy absorbiendo
Y el famoso subconsciente es el que va tomando y va controlando al muñeco vudú o a la muñeca vudú, ¿verdad? Y entonces mi parte consciente dice una cosa, de que a lo mejor yo quiero hacer algo, pero resulta que mis creencias, mis miedos y todo lo que he ido absorbiendo de todo ese contexto, ¿verdad? Es el que va tomando realmente las decisiones por mí. Aquí Entonces está, hay que estar muy, muy observador de uno mismo, ¿verdad? Por lo que vos decías, porque uno crea lo que cree. sí, aquí está el tip y vean qué interesante. Les voy a dar el tip de la semana porque vean qué interesante. Como a mí me encanta estudiar el cerebro, que es este campeón, el cerebro siempre, de todo lo que hoy hablamos, va a recordar lo último. Porque como hay tanta información, este campeón, lo único que va a recordar de esta conversación, adivine qué es. Lo último. Los últimos, ¿qué? Un minuto. No, lo último que usted y yo hayamos dicho es lo que este campeón que... Se va a acordar, o lo que va a tener más cerca de la memoria. Sí, entonces por eso yo siempre dejo lo último para el final. Bueno, ¿y qué es el final? ¿Cuál es la idea final? Si este campeón no hace diferencia entre lo real y lo imaginario, yo te voy a hacer a ti un planteamiento, Rose. Ujú. ¿Cómo te ves a ti misma en 3 meses? Hoy. Exitosa, Ajá, pero necesito que me describas, porque para el cerebro exitosa es un concepto muy que, muy genérico. claro, a él no le gusta para nada que usted me dice, Sí, una mujer abundante, y viene que va a decir el cerebro, ok, no entendí. sí, sí. O sea, yo te podría decir, ok, una empresaria que genere $10,000 al mes, por ejemplo. Ok, pero necesito que me lo escribas un poco más. ¿Una empresaria de qué, Rose? Bueno, es que ya tengo mi empresa, entonces, ok, Dilo. ser la gerente general de mi empresa que importa productos dentales y tener un ingreso sostenido de $10,000 mensuales durante el cierre del año. Rose se imagina como una empresaria innovadora en su sector médico, generando propuestas de valor que generen utilidades de hasta $10,000 por mes. Ah, ahora, ¿qué hace el cerebro? Generando propuestas de valor. Generando propuestas de valor. ¿Vio? ¿Qué le estás diciendo al cerebro, Rose? No le dijiste nada general. Te estás poniendo retos y a él le encantan los retos. Pero me Sí, dice, me veo como una mujer exitosa, que va a decir él, sí, ¿exitosa en qué? ah, ¿cómo? ¿Exitosa en qué? Totalmente. Sí, sí, hay que ser, sí, tienes toda la razón, hay que ser muy específico, muy específico. A él le encanta que a usted le pida al universo el detalle, porque así es como funciona el universo. Yo quisiera tener una casa en Lindora, moderna, de 2 pisos, con materiales de piedra, de madera y de metal. Ok. Y con un jardín interno y externo. Pero dentro del interno con mucha luz y con vidrios alrededor. Y ahí me empiezo. Sí, ¿Vio? ¿Y eso? sí. Sí, y ojo, ojo con lo que estás diciendo, porque además de ser específico, hay que tener cuidado con la palabra, ¿verdad? Ahí, Con ahí, los verbos que uno usa, ahí ¿verdad? está. La gente que dice voy a ir a buscar trabajo, de ahí nunca encuentra, porque va a ir a buscar. Error. O sea, encuentro trabajo esta semana, se acabó el tema, ¿verdad? Ahí está. Vea, eso yo lo logré con un muchacho. Lo terapié y estaba tan bajoneado que en una semana me llamó y me dijo, ya tengo el trabajo que siempre he querido. Y yo, qué bien, mi sistema de coach fue efectivo. Una semana lo encontró. Y a los meses ya soy gerente. Gracias por tu apoyo.
Sí, y historias hay, ¿verdad? Muchas, pero hay que estar, y hay que encuadrar bien, ¿verdad? Lo que decíamos al puro principio, la flecha, hacia dónde va. Eso es. Entonces, como eso es lo último que la gente va a recordar de esta charla, eso es lo último que quisiera decir. Perfecto. No, más bien, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algo más, pero yo creo que más bien ya nos abusamos con el tiempo, pero no, lindísimo. A mí me pareció muy concreto y distinto, ¿verdad? Lo que siempre se habla, porque a veces se va mucha la gente a la táctica. Sí, sí, de lo inmediato, no a lo estratégico. Exacto. No, Manuel, muchísimas gracias y bueno, un placer y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Espero que esta pequeña charla, ¿verdad? El webinar sea de mucha ayuda para sus emprendimientos y en general para su vida, ¿verdad? Porque aquí se dijeron cosas que no solo se pueden aplicar a los negocios, sino a todas las áreas de la vida. Somos uno, ¿verdad? Entonces la idea es que no se separe y ahí está. Te agradezco a ti, Rose, por darme ese espacio y sabes que yo siempre estoy a SOS, a sus órdenes siempre. Perfecto. Te he dicho que estás dentro de mis 5 amigos. Linda. No me saque. No, no, muchas gracias, Manuel. Eso es una tribu, Rose, ya sabes, o sea, con mucho gusto siempre comparto con la gente que quiere llegar a buscar su mejor versión. Estoy siempre ayudando a los que realmente quieren dejarse ayudar y cuento siempre con mi apoyo. Y ya visto Perfecto. que estamos haciendo negocios, ¿verdad? Entonces, por eso es que Ah, hey, sí, exacto. Sí, no sí, es solamente hablar, sino hacer también, ¿verdad? sí. No, perfecto. Bueno, Manuel, muchas gracias y gracias a todos. Un placer. Hasta luego. Gracias. Igual, gracias, chao.